Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los buenos estudiantes saben que ante un gran año vale más quemar neuronas por un gran futuro que intentar quemar malos recuerdos del pasado. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con números primos. Se plantea la solución en un programa de 59 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería entonces es un contenedor de funciones a usar. También se pueden importar librerías de C y C++. Veamos entonces este programa que está orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definan las clases, se deben crear objetos que apunten a esa clase para poder usarla. Entonces una clase puede ser la clase botón. Entonces si se crean 5 objetos de la clase botón, serán 5 objetos diferentes, 5 botones diferentes, que tendrán diferentes atributos, pero reutilizan la misma clase botón. Entonces para programar orientado a objetos, en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, es decir, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones del objeto o la clase. Y en la implementación lo que se hace es programar cada uno de los comportamientos o funciones que debieron haber sido previamente declarados en la interfaz. Veamos la interfaz entre la línea 5 a 8. Recuerde que entonces que usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h. Asimismo, la implementación en un archivo con extensión .m para luego ser importados desde la clase que os vaya a usar, sin necesidad de copiar y pegar el código como en este caso. Entonces la interfaz, aquí nombramos la clase, le damos el nombre de vector números primos, 2 puntos. Luego hacemos referencia a la clase NSObject. Esta es la clase principal de Objective-C. Aquí vamos a declarar atributos de esta clase. Entonces los atributos son las características comunes de un objeto. Aquí entonces declaramos de tipo entero la variable x, número, c y una variable booleana llamada bandera. Asimismo un vector llamado a de tamaño 10. Estos atributos podrán ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Entonces recuerde que las variables de instancia, atributos o variables globales depende del programador definirlas, ya que algunas variables pueden ser definidas mejor o declaradas en la misma función como variables locales. Ya con los atributos declarados, vamos ahora a declarar las funciones o comportamientos de esta clase. Entonces en la línea 6, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función o método. Con menos indicamos que es un método de instancia. Luego indicamos el tipo de dato que retorna la función. Para este caso retorna un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Luego el nombre de la función. Aquí le pusimos número primo. Y luego los parámetros que recibe esta función. Entonces los parámetros irán separados por 2 puntos. Recuerde que cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces número primo va a recibir de tipo entero una variable y la recibe en una variable llamada n. Esta función número primo se va a encargar de determinar si el número n recibido es o no primo y retornará verdadero si es primo o falso de lo contrario. Ahora veamos línea 7, la declaración de la función ejecutar. También es un método de instancia, en este caso no retorna datos, void, un retorno vacío, y el nombre es ejecutar. Esta función no recibe ningún tipo de parámetro. Con esto queda definida la interfaz, ya el compilador sabe el tamaño o la memoria a reservar para cada objeto.
Veamos la implementación, líneas 10 a 51, la implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar funciones, estas debieron haber sido previamente declaradas. Línea 11 a 15 hay una función o método especial llamado init. Este es el método constructor de cualquier clase. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entre las variables de instancia que declaramos o atributos, solo es necesario inicializar la bandera en verdadero y la variable c en 0. Este método constructor es invocado cuando se instancien objetos de la clase vector números primos. En la línea 55 se invoca entonces así esta función. No es necesario declararla a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. En la línea 16 a 30 vemos la función número primo. Le invitamos a visitar la tutoría número primo en Turbo C. Allí explicamos detalladamente esta función. Ya saben, entonces retorna verdadero si el número n es primo o falso si no es primo. Y líneas 31 a 51 vemos la función ejecutar. Entonces la función ejecutar lo que va a hacer es llenar el vector a con números que sean primos, y estos números se generan aleatoriamente. También le invitamos a visitar la tutoría vector números primos en Turbo C. Allí también explicamos detalladamente estas funciones. La sintaxis es similar a como se usa aquí en Objective-C, solo que en Objective-C usamos nslog, que es una función que reemplaza printf de Turbo C y se encarga de mostrar información por pantalla. Vemos rápidamente entonces que se genera la semilla para valores aleatorios con ese random. Cada vez que el programa actualice, se actualizan valores aleatorios diferentes. Por eso se invoca time, para que actualice con la hora del sistema. Luego se crea un puntero a la clase vector números primos. Este puntero llamado O simplemente va a ser un ID o un objeto que va a permitir invocar la función número primo. Para llenar el vector A con números primos usamos un ciclo while, línea 3746. Vemos que entre este ciclo, línea 38, número recibe un valor aleatorio del 1 al 1000. Y luego invocamos la función número primo a través de una condicional, línea 39 a 45. Esta condicional entonces, observe que invoca automáticamente la función número primo, se envía como parámetro el número que se generó aleatoriamente. Y recuerde que esa función retorna verdadero o falso. Si retorna verdadero, ingresa la condicional. Y en ese caso al vector A, en la posición C le asigna el número, la C la incrementa en 1. Y observe que si C llega a 10, la bandera toma el valor de falso para que salga el ciclo while, pues el vector ya se habrá llenado. Cada que ingrese a este ciclo es porque es un número primo. Entonces así se incrementa la variable C, que es el contador de posición de datos del vector A. Y por último se imprime el vector en línea 47 en un ciclo for. Así entonces quedan definida la implementación y la interfaz. Con esto la clase vector números primos. Ya solamente queda usar entonces o instanciar objeto para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, línea 53 a 59. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 55, vamos a crear un puntero a esta clase vector números primos. Con asterisco se indica que vamos a crear un puntero. Este puntero entonces se instancia para poder hacer que apunte a un objeto de esta clase. Entonces mire que para instanciarlo invocamos o reservamos memoria dinámica a la clase vector números primos, es decir, se invoca la función alloc. Y a esa memoria creada de esta clase le definimos la estructura, o sea que invocamos al constructor para que defina entonces así un espacio de memoria con la estructura de un objeto de la clase vector números primos. OBJ apunta a este objeto y ya se podrá usar la clase. Vemos entonces que para usar esta clase solo es necesario invocar la función ejecutar, que se encarga de llenar el vector e invocar la función número primo.
Lo hacemos en la línea 56, entre corchetes, nombramos el puntero obj seguido de la función ejecutar. No recibe ningún parámetro. Con esto el compilador salta de la línea 56 a la línea 31 y continúa con esta función. Cuando invoque la función número primo en la línea 39, irá a la línea 16 y continuará con la función número primo, retornando el dato a la línea 39 y continuando. Por último, línea 57, se invoca relays. Este método se encarga de liberar memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita llenar un vector con números primos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.